apuntarnos. ¿Ha entendido? A ver, ¿cómo hago para aceptar? Desde aquí. Ahí está. Tenía que poner entendido. Listo. Ay, acá estoy. Me perdí en el universo de Zoom. Acá estoy, acá estoy, acá estoy. Ahí sí. Listo. Bueno, estamos en la recta final ya. Últimos 2 sábados. Y como les había dicho en los sábados anteriores, hoy día me gustaría hablar acerca de diseño, personalidad, pero, o sea, o en cuanto a nuestra personalidad, ¿no? Basado en nuestro diseño. Lo que vimos en los últimos 2 sábados fue acerca de características fisiológicas en cuanto al diseño del hombre y en cuanto al diseño de la mujer, y es impactante ver cómo esas características fisiológicas encajan perfectamente con el rol para el que fuimos creados a ocupar en la tierra, ¿no? Y en esto de expresar la imagen y la semejanza de Dios. En cuanto al rol que el hombre necesita suplir como hombre, el rol que la mujer necesita suplir como mujer, en cuanto al diseño que Dios trazó para cada uno. Y obviamente este diseño va acompañado por características fisiológicas diferentes, porque tenemos un diseño y un destino diferente también. Ahora, acompañado de esas características fisiológicas, hay características intrínsecas, ¿sí? Como muy internas nuestras, que tienen que ver con un diseño entretejido desde hace mucho tiempo, que Dios colocó en nosotras, en cada uno de nosotros, por un porqué específicamente, ¿sí? Entonces, fuimos diseñados con un propósito, fuimos diseñados más allá de un propósito general, ¿no? Que las mujeres cumplen cierto rol, que los hombres cumplen cierto rol. Ahora hay un propósito individual sobre cada uno de nosotros, tanto para hombres como para mujeres. Y además de tener características fisiológicas diferentes, vamos a tener unas características internas o de diseño o de personalidad muy diferentes unos de otros por este propósito específico de cada uno, ¿sí? Y obviamente esto va más allá de el propósito general del rol de hombres y de mujeres, y ahora vamos a lo particular de cada uno, ¿ya? Y es tan hermoso ver cómo el Señor desde nuestra gestación, desde nuestro inicio, pensó en ese diseño para cada una. Pensó en un cableado específico, darnos los dones específicos, darnos las habilidades específicas para cumplir con ese propósito que Él escribió en su libro antes de que existiéramos. Así que para eso me gustaría, ojalá que se pueda ver, a ver, voy a dejar de compartir para ver si compartí correctamente con sonido. Déjenme ver. Compartir bien, no había compartido con sonido. Acá vamos. Ojalá que se pueda ver bien esta imagen, que es muy potente, ¿ya?
Qué impresionante, ¿no es cierto? Ver que hay un creador detrás de todo esto. Y tanto Satanás y la sociedad, ¿no? O Satanás a través de la sociedad nos han venido mintiendo durante mucho tiempo de que esto fue al azar, de que esto fue casualidad quizás, ¿no? Y yo entonces puedo ponerme en la posición de decidir si hoy quiero ser hombre o si hoy quiero ser mujer, pero hay algo tan profundamente diseñado sobre cada uno de nosotros que la ciencia corrobora constantemente de que sí hay un creador detrás de todo. Y al haber un creador, podemos también tener la seguridad de que hay un propósito para cada uno de nosotros, para cada parte de la naturaleza. Todo tiene un propósito, todo tiene un para qué. Cuando nosotros pensamos en que o quitamos de la ecuación a este creador, asumimos de que todo fue por azar. Y cuando asumimos que las cosas fueron por azar, nuestra vida deja de tener propósito. La naturaleza deja de tener propósito. La belleza deja de tener propósito. Y como les comentaba la semana pasada que participamos de este congreso que hablaba de el cosmos cuenta la gloria de Dios, en esto de la defensa del Evangelio, uno de los biólogos hablaba en cuanto a las diferentes filosofías o propuestas de personas ateas o gnósticas que quedaban entrampados en el momento de la belleza de la creación. Cuando ponían a observarse la belleza de los virus, del átomo del virus, la belleza de las flores, de las mariposas, la belleza de la creación en sí. Entonces, cuando uno quita al creador de todo esto y se enfrenta a una creación o a un azar, ¿no? A una creación por azar, la belleza deja de tener propósito, deja de tener sentido, porque no se puede explicar por qué algo es bello, por qué algo es hermoso. Y nosotros a través del conocimiento y la fe de que nuestro Creador diseñó cada parte de la creación, cada parte de nuestras vidas con un propósito, es que nuestras vidas comienzan a tener sentido, ¿sí? No sé cuál habrán sido las instancias de la concepción de cada una de ustedes, si fue simplemente una noche apasionada, si fue algo accidental, entre comillas, pero viendo este video, viendo estas imágenes, podemos asegurar que acá no hubo ninguna casualidad, que acá no hubo ningún accidente, que acá no hubo algo sin querer, sino que hubo un diseño y un propósito de Dios detrás de cada una. Yo soy la segunda hermana de 3 y mi hermana, o sea, mis papás quedaron embarazados de mí cuando mi hermana tenía 3 meses, ¿ya? Por lo tanto, es muy fácilmente podemos darnos cuenta de que yo nunca fui planificada. Yo llegué así como sin querer a los planes de mis padres, pero yo puedo tomar la opción de vivir desde la angustia, desde el rechazo que claramente Satanás va a ocupar en mi contra para desviar mi propósito y mi destino. O puedo pararme en la verdad de lo que Dios dice acerca de mí. Y me impacta mucho este pasaje de 139 y creo que es el que mejor explica, ¿no?, toda esta instancia. Dice, voy a leer estos 3 versículos que dice, tú creaste mis entrañas. Ahí. Me formaste en el vientre de mi madre. No fue azar, no fue casualidad, no fue algo accidental, sino que Él decidió formarnos en ese preciso momento para que hoy tengamos la edad que tenemos hoy, en la sociedad que tenemos hoy, en el país en el que nacimos. Fue obra y propósito de Dios detrás de todo eso. El salmista dice, te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien.
Mis huesos no te fueron desconocidos, cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Y es impresionante en este video que vimos recién, de el milagro de la vida, que ese corazón dentro de un cuerpo que aún ni siquiera tiene forma, ya empieza a latir. De ese cerebro que ya comienza a tener conexiones neuronales, que ya tiene un diseño establecido para esa persona en gestación. De cuando empieza a ver, cuando empieza a sentir, a tocar, ya empieza a experimentar. Y todo eso tiene un propósito. Me impactó mucho en este video también lo gráfico, ¿no? De cuando se empieza a gestar el sexo. ¿Es uno o es otro? Y como vimos en las sesiones anteriores, todo esto está profundamente conectado neurológicamente, hormonalmente, físicamente, con el ser que se está creando. Y es impresionante ver que detrás de esto está nuestro Padre amando nuestra gestación, amando el que nosotras naciéramos con un propósito y un diseño especial para cumplir un destino que estaba escrito incluso antes que pudiéramos respirar por primera vez. Impresionante, ¿no es cierto? Cuando nosotras podemos ir a la esencia, cuando nosotras podemos ir ahí. Y muchas de nosotras, la mayoría, nos hemos autocastigado, nos hemos autocriticado tantas veces. ¿Por qué soy así? ¿Por qué tengo esto? ¿Por qué no soy como tal persona? ¿Por qué no tengo estabilidad? ¿Por qué esto me cuesta tanto? ¿Por qué yo no tengo? ¿Por qué yo soy? Y nos terminamos como mirando de una manera tan tergiversada con respecto al diseño que Dios sopló para cada una de nosotras. Y desde ahí, desde el vientre, desde la guatita de nuestra mamá, Dios ya estaba formando, diseñando nuestra personalidad, que viene a complementar este diseño físico para poder vivir en el propósito y en el destino que Él anhela para cada una de nosotras. Y para explicar también de una manera gráfica el cómo vamos construyendo, cómo se va construyendo nuestra personalidad, claramente esto viene desde ahí, desde ese inicio de la gestación. Hay un sello especial para cada una de nosotras. Y como decía antes, hay características que obviamente compartimos todas nosotras por ser parte del género femenino, ¿sí? Como vimos la semana pasada. Características físicas, características neurológicas, características hormonales, que compartimos con todas. Pero ahora hay características particulares, de acuerdo a nuestro diseño específico, a nuestra personalidad. ¿Y cómo es que nuestra personalidad va tomando forma? ¿Sí? Porque claramente hay un diseño, pero también no vivimos ni nacimos en una burbuja, sino que fuimos recibidas en un hogar, ¿ya? Entonces, esta personalidad comienza a construirse también con nuestra historia de vida. ¿Con quién me crié? ¿Quiénes me educaron? ¿Quiénes me criaron? ¿Fueron mis padres? ¿Fue uno de mis padres? ¿Fueron tíos o abuelos? ¿Crecí en una ciudad grande, en un pueblo pequeño? Porque todo eso le va dando diferentes ingredientes a nuestra personalidad. ¿Cómo fue mi experiencia en el colegio? ¿En qué cosas me destacaba? ¿Cuáles me costaban más? ¿Cuáles fueron las heridas de la infancia en las que yo fui expuesta? ¿Sí? Fue la herida del rechazo, del abandono, la humillación. ¿A qué heridas fui expuesta?
cuáles fueron mis aciertos, las decisiones que yo he tomado a lo largo de la vida, cuáles fueron mis desaciertos también, ¿no? Cuáles fueron mis desafíos. Si yo fui exigida, ¿no? Desde un hogar donde se premiaba y se abrazaba más el reconocimiento académico, si mis padres tuvieron o no algún título profesional, si por ejemplo fui criada en un hogar bilingüe, con las exigencias que eso lleva también. Entonces, ¿y por qué puse este rompecabezas? Porque nuestra personalidad se va construyendo con diferentes piezas de un rompecabezas. Y estas diferentes piezas es, por ejemplo, nuestra historia de vida, ¿sí? Otra pieza fundamental también es nuestro orden de nacimiento. Yo fui hijo único, tuve más hermanos. Si tuve más hermanos, fui la mayor, fui la del medio, fui la menor. Tuve muchos hermanos. ¿Cuál fue mi experiencia con los hermanos? ¿Sí? ¿Cuál fue mi relación con ellos? ¿Cómo los vi? ¿Cómo es la relación que sigo manteniendo con ellos? Otra pieza de este rompecabezas que va conformando nuestra personalidad es la cultura. ¿Dónde nací yo? ¿En qué país? ¿Cuál era la cultura en la que yo estaba inmersa? ¿Qué era lo culturalmente aceptable, lo culturalmente valorado? Y a pesar de que nací en un país vecino, ¿sí? Porque somos limítrofes, estamos pegaditos, somos culturalmente muy diferentes los argentinos con los chilenos. Imagínense en un contexto de un país más lejos, por ejemplo un país nórdico, un país europeo, un país oriental, o incluso dentro del mismo país, pero en diferentes regiones, que esto se ve gráficamente en Chile, muy gráficamente, porque al ser un país con tanta distancia en longitud, se viven realidades muy diferentes en cuanto al clima, a lo que se valora, o por ejemplo, a lo que se abraza en el norte es muy diferente a lo que se abraza en el sur, en el centro. Hay culturas muy autóctonas, muy típicas de cada región. Por lo tanto, es muy relevante también en la cultura en la cual yo crecí. ¿Sí? ¿Qué es lo que se abraza? ¿Qué es lo que se acostumbra? Otra pieza muy importante son los valores que a mí me inculcaron en casa, ¿sí? Cómo me educaron mis padres, cuáles fueron los límites que me colocaron, qué es lo que me enseñaron como importante, lo que yo necesito perseguir en la vida. Y obviamente cuando nos casamos, cuando formamos una familia, cuando tenemos hijos, empezamos a tener nuestros propios valores, ¿sí? Ya no tan solamente los que recibimos en nuestra infancia, sino que ahora como adultos empezamos a elegir también nuestros propios valores, lo que queremos para nosotros, para nuestra familia, para nuestros hijos. Y estos valores terminan formando un conjunto de creencias, ¿sí? Y esto es un sistema de creencias al que empezamos a abrazar. Este sistema de creencias es el que nos dice, esto es verdad para mí, esto es válido para mí, esto es la verdad para mí, ¿sí? Y en este sistema de creencias también entra el área de lo espiritual. ¿Qué me enseñaron acerca de la espiritualidad? O si no me enseñaron nada, ¿qué empecé a percibir yo? Y se dan cuenta que además de este diseño dentro de nuestra gestación, hay un montón de piezas que vienen a complementar esta personalidad. Y cada una de estas piezas del rompecabezas, aunque estaríamos tentadas a pensar muchas veces de que es una casualidad, fue todo obra y diseño de Dios para cada una de nosotras. Y obviamente está este diseño especial que Dios trazó desde nuestro nacimiento. Incluso las heridas por las que hemos atravesado en nuestra infancia, en nuestra etapa adulta, los quebrantos, los abusos quizás que hemos vivido. Nunca fue el plan de Dios para cada una de nosotras que pasáramos por eso. Nunca Él quiso.
Nunca estuvo dentro de su plan que nosotras experimentáramos la maldad cara a cara. Pero Él se ocupó a lo largo de nuestra vida de redimir cada una de esas experiencias para que vengan a complementar una personalidad que pueda manifestar la imagen de Dios en nuestra área de influencia. Y hay muchas heridas, hay muchos abusos, hay muchos quebrantos que mujeres, hombres han tenido que atravesar. Y lógicamente porque estamos en un mundo caído, donde Satanás, lo único, como venimos diciendo desde la sesión 1, lo que Satanás quiere hurtar, matar y destruir, quiere romper el diseño de Dios en nosotros. Pero aún así, si miramos para atrás, siempre vamos a ver a Jesús en nuestra historia. Siempre vamos a ver la mano de Dios restaurando y redimiendo nuestra historia. Pero hay muchos casos donde personas no logran salir del quebranto, no logran salir del dolor, no logran salir de quizás el abuso, la herida. ¿Por qué? Porque Satanás tiene sus mentes cautivas, haciéndoles creer de que todo esto que estamos viendo es casualidad, es azaroso, es por azar, ¿sí? Que esta personalidad es un azar y que ya no tengo propósito en la vida y que nada de lo que quiero me resulta y que por qué nací en la familia que nací y por qué nací en la estructura familiar en la que nací, por qué no vine a conocer a Cristo antes, por qué lo conocí de tan pequeña. Entonces Satanás siempre va a intentar quitar el propósito detrás de este diseño de Dios para cada una. Hubo un diseño que viviéramos en la familia que vivimos y un para qué, que Satanás obviamente quiso quebrar, quiso romper mediante heridas, mediante malas experiencias, para que perdamos de vista este destino que hay trazado para cada una de nosotras. Y esta pieza de diseño es una pieza muy relevante, porque es una pieza que vino con nosotras desde nuestra misma gestación. Todas las otras piezas son piezas externas que empezaron a modificar o a complementar nuestra personalidad. Pero hay una pieza fundamental que tiene que ver con el diseño innato que Dios colocó en cada una de nosotras. Perdimos a Andrea, parece. ¿Me escuchan? Sí, sí, Vivi. Parece Sí, que se la perdimos. congeló. Sí, se congeló. Parece. Sí. Hace mucho frío por eso. La nieve. ¡Ay, que hace frío! Sí. ¿Y No sé, Pascal la estará por ahí? ¿o no? ¿Volvió? No, parece. Oh, No, se salió. Oye, Esperemos que chiquillas, llegue. hay 5 grados. Hay Tengo demasiado frío frío. con las dos, estuve aprendí a frío con todo, pero no, está súper helado. Oh. Que es nuestra, hay uno de estos cuadrantes que es nuestra brújula, ¿ya? Y socialmente siempre se han atribuido características, por eso yo hacía, perdón si repito algo, pero estoy tratando de retomar lo que dije hasta donde creo que se cortó. Por eso yo diferenciaba un poco las clases anteriores de que hay un diseño fisiológico y que hay un diseño de personalidad. Porque a lo largo de la historia se han atribuido características que son como típicas de los hombres
y características que son típicas de las mujeres que no tienen que ver con lo físico, sino con una personalidad. Pero esto es independiente del sexo de la persona, ¿sí? Estas características que estamos hablando ahora son independientes de el género de la persona. Y es un tema de cuadrante, de qué cuadrante tú fuiste diseñada por el Padre para que sea tu guía, tu brújula a lo largo de la vida, para que tú te concentres más en algunas cosas que en otras, para que tú abraces más, para que tú tengas dones, talentos en cuanto a ese cuadrante que te hace una persona única y diferente, independientemente si eres hombre o mujer. Pero a lo largo de la historia se han atribuido estas características a características más como de fijar objetivos, de establecer metas, lo que tiene que ver con la estructura, quizás más al sexo masculino, ¿no? Y es como el que es jefe, el que da las órdenes, y todo lo que tiene que ver con los sentimientos, con las relaciones, con el tema de piel, a las mujeres, ¿sí? A pesar de que es algo que sí, a la gran mayoría de las mujeres tienen un diseño más desde este cuadrante, la gran mayoría de los hombres tienen un diseño con esta área del cerebro, esto no quiere decir de que una mujer no pueda tener habilidades que también tienen los hombres, ¿sí? Entonces esto va más allá del género de la persona porque tiene que ver con las habilidades innatas de cada uno de nosotros. Entonces, para definir más o menos estos 4 cuadrantes, si tú eres una persona que eres más lógica, que tú te es muy fácil definir metas, objetivos en tu vida, y no solamente definir objetivos, sino priorizar. ¿A qué le tienes que dar prioridad primero o después? Si tú eres una persona que te gusta todo el análisis, te gusta diagnosticar cosas, te gusta traer solución a problemas, si tú eres una persona que te gusta establecer estrategias para alcanzar esas metas, que tienes mucha facilidad, que tú te das cuenta que te resulta muy fácil como saber cómo llegar a cumplir tal meta o tal objetivo. Si tú de repente eres una persona que puedes tomar decisiones lógicas y quizás tiendes a ser vista como una persona muy fría, porque al tomar decisiones lógicas dejas de tener en cuenta tus emociones o las emociones de tu entorno, lo más probable es que tu brújula tenga que ver con ese cuadrante A que vemos en el dibujo, ¿no? Este color celeste. Es lo más probable que tus habilidades innatas tengan que ver con ese diseño que Dios destacó para ti. Si tú de repente eres una persona que ama seguir los procedimientos, que ama el orden, que abraza con toda su alma la rutina, que le es muy fácil establecer rutinas, ¿sí? Que no es algo tedioso, sino que es algo que lo encuentra como eficiente, que encuentra la ganancia. Si eres una persona que le gusta el orden, que le gusta seguir las reglas, que nunca toma un camino de atajos, ¿no? Sino que siempre obedece a las reglas, a la normativa, que no es que necesita como lineamientos o definición en su vida de roles, que le encanta la estabilidad, que necesita la estabilidad, que de repente es más reticente a los cambios porque le hace perder un poco este sentido de estabilidad o pierde las rutinas que estaba abrazando hasta ese momento, que le gusta identificar errores porque encuentra que es muy fácil hacerlo, lo más probable es que tu diseño tenga que ver con el cuadrante B, ¿sí? Son muy observadores, son más vale cautelosos para hablar, para tomar decisiones, porque necesitan siempre experimentar la estabilidad. Quizás tú eres una de las personas que eres muy creativa, que eres arriesgada de repente, eres vista como una persona arriesgada, que tienes este sentido de que yo necesito dejar una huella en el universo, ¿sí? Yo necesito establecer un legado, dejar esto plasmado. Si eres una persona curiosa,
si eres una persona extremadamente creativa, que te gusta estar innovando, que te gusta mejorar todo, ¿no? Si tú llegas a un espacio, a un lugar, a un grupo y dices, ay, pero esto siempre se hizo así, ¿por qué no lo hacemos de otra manera? ¿Por qué no mejoramos? Eh, y, y a ti te gusta mucho esto de las imágenes, de las metáforas, tu manera de ver todo es a través de imágenes y metáforas, y tú eres un espíritu libre que necesitas constantemente experimentar la libertad. Lo más probable es que tu diseño tenga que ver con el cuadrante D, el amarillo, ¿sí? Y por último, si tú eres una persona que te gusta cuidar, que amas nutrir, enseñar, proteger, conversar, conocer los sentimientos de la otra persona, crear o establecer un sentido de pertenencia en tu entorno, como que seamos familia, que cuidémonos, que le das importancia más a la persona que a la tarea en sí, que para ti la emocionalidad es algo fácil de percibir, que tú tienes eh, una facilidad para entender el lenguaje no verbal de la otra persona, que tú la miras y dices, ay, algo le está pasando, ¿sí? Porque estás interpretando el lenguaje no verbal de la persona. Si eres más sensible, si no te cuesta tanto comunicarte con el otro, sino que usas tus experiencias, tus sentimientos para poder conectar con la otra persona. Si tú siempre estás buscando darle participación al otro, que trabajemos en equipo, que la otra persona se sienta vista, se sienta escuchada, lo más probable es que tu diseño tenga que ver con el cuadrante C. Ahora, por lo general, siempre se habla de, en esto de las personalidades, que hay fortalezas y debilidades, ¿sí? Y yo tengo una teoría un poquito diferente en cuanto a eso, porque de estas características que les hablé, yo no estoy hablando de debilidades, sino de fortalezas realmente. De acuerdo a este cuadrante que es la brújula de la persona, hay cosas que se destacan que quizás ningún otro cuadrante tiene o puede aportar. Entonces, ¿cuándo es visto como una debilidad? Cuando, por ejemplo, al cuadrante A, al color celeste, lo ve el cuadrante C, el cuadrante rojo, y lo mira y dice, ay no, pero esta persona es muy lógica, no conecta emocionalmente con el otro, por lo tanto es débil en esto, en esto y en esto. Entonces empezamos a juzgar el diseño de la otra persona de acuerdo a mi propio diseño. Y eso no quiere decir que la otra persona tenga debilidad en eso, sino que es importante y necesario que todos aprendamos a empatizar con el diseño del otro y aprender a trabajar en compañerismo, como vimos en algunas diapositivas en las sesiones anteriores. No desde una competencia, yo me destaco en esto, tú eres débil en lo otro, sino que aprendamos a vivir en este complementarnos unos a otros. Imagínense, si en un equipo de trabajo de 4 personas tenemos cada una de estas características de estos cuadrantes representados, tenemos al equipo soñado, si cada uno puede vivir desde ese diseño. Pero ¿qué pasa? Hay las otras piezas de este rompecabezas que hemos visto acá, tanto de la historia de vida, el orden de nacimiento, la cultura, los valores, el sistema de creencias, que de repente Satanás ocupa, no de repente, sino siempre va a ocupar, para que perdamos de vista nuestro diseño. Socialmente, familiarmente, es visto como, no, este diseño, si tú haces eso te vas a morir de hambre. No, esto es solo para hombres. No, esto es solo para mujeres. O esto es muy aburrido. Entonces nosotras internamente nos sentimos obligadas a abandonar nuestro diseño para comenzar a realizar tareas que tienen que ver con otro diseño. ¿Y qué pasa cuando sucede eso? Comenzamos a perder eficiencia y más gasto de energía. ¿Por qué pierdo eficiencia?
Porque si yo vivo en función de mi diseño, si yo vivo realizando las tareas asociadas a este cuadrante, ¿no?, que Dios me diseñó para ocupar como brújula, voy a sentir que fluyo. Si yo tengo que trabajar con eso, no voy a sentir que estoy trabajando. Yo voy a decir, ay, hago esto y encima me pagan, porque me encanta hacerlo, ¿ya? Entonces eso habla de un disfrute, que Dios nos creó para disfrutar nuestro diseño, no para que sea una carga. Pero Dios nos diseñó para disfrutarlo. Entonces ahí es cuando logramos tener una eficiencia del 100 y un gasto de energía del 0. Pero ¿qué pasa cuando yo esfuerzo a mi cerebro a realizar competencias que no están asociadas a mi diseño? Mi cerebro tiene que sobreesforzarse, por lo tanto va a ocupar mayor energía y voy a comenzar a perder eficiencia. Mi eficiencia, en vez de ser un 100, va a tener un 2 o un 3%. Entonces es muy importante abrazar el diseño que Dios nos colocó a nosotros, dejando de lado los estereotipos sociales o incluso los propios estereotipos o paradigmas que nosotras hemos abrazado como verdad para nosotras a lo largo de la vida. Y empezar a escuchar qué es lo que Dios dice acerca de nosotras. Así como estuvimos escuchando en las sesiones anteriores, qué es lo que dice Él en cuanto a crear el hombre y la mujer, a cómo reflejar esa imagen de Dios. En cuanto a escuchar a este diseño físico, ¿no?, mental, hormonal, fisiológico que tenemos, comenzar a escuchar este diseño en cuanto a cuáles son mis dones. A veces hay dones que son más vistos que otros. Hay características que son más aplaudidas que otras. Pero están ahí por un porqué. Y esto tiene que ver al diseño que Dios entretejió en nosotras y es que escribió nuestro libro incluso antes de que algunos de nuestros días comenzaran a existir. Y es tan poderoso poder entender esto, porque desde ahí es que nosotras podemos comenzar a caminar en libertad. Como dice Juan 8:32, conocerán la verdad y la verdad los harán libres. Y este conocer no tiene que ver con algo de entendimiento, de comprensión, sino de experimentar la verdad. Y cuando nosotras mantenemos una vida en conexión con nuestro Creador, con nuestro Padre, con el que nos diseñó, vamos a poder experimentar la verdad de su palabra en nosotras, su palabra escrita, ¿no?, la Biblia, y comenzar a experimentar su palabra en cuanto al diseño que Él tiene para nosotras. Muchas veces nos hemos encontrado en esta disyuntiva de cuál será mi propósito en la vida, y no importa la edad que tengamos. Satanás ha tratado de hacernos entender de que no hay propósito, muchas veces de para qué vivir, y nos ponemos en modo sobrevivencia y seguimos una rutina, una inercia, ¿no?, una rutina de inercia y seguimos viviendo y hacemos lo que socialmente se espera que hagamos, pero es tan poderoso poder entender y darle importancia al diseño que Dios trazó para nosotras. ¿Cuáles son tus dones? ¿Qué es lo que tú amas hacer? ¿Qué es lo que tú anhelas? ¿Qué es lo que a ti te gusta? Tiene que ver con tu diseño. Mateo 5:48 dice, y esto es lo que vimos en un par de sesiones anteriores, tú debes ser perfecta, así como tu Padre es perfecto. Él no hizo nada por casualidad, Él no hizo nada sin querer, sin intención, sino que lo hizo con una perfección funcional. Nosotras vamos a poder ser hijas perfectas cuando comencemos a vivir en el diseño para el cual fuimos pensadas. Cuando comencemos a desarrollar el destino de Dios en cada una de nosotras. Y de esa manera poder reflejar la imagen de Dios. La palabra en hebreo, como habíamos visto, de imagen de Dios, de semejanza de Dios, hay una de las definiciones que dice espejo. Nosotras espejamos a Dios a través de quienes somos. Pero para poder espejar de la mejor manera a Dios, no podemos vivir solas.
aunque cada una de nosotras tiene un diseño y un propósito particular, siempre vamos a poder expresar mejor este propósito cuando abracemos el diseño diferente que tiene la persona que está al lado mío. Entonces, cuando empezamos a conocer nuestro diseño, entendemos de que está bien que yo no sea buena en todo. Está bien que yo no sea buena en matemática, en arte, en relaciones, en todo. Está bien, porque no es mi diseño. Mi diseño va a ser bueno en algunas características específicas. Y está bien. Yo no tengo que ser Wonder Woman 24 horas al día, en toda mi vida. No, porque Dios te creó para ser buena o para destacarte en algunas características especiales, no en todas. Porque tú necesitas complementar tu diseño con el diseño de otra persona, tanto de mujeres como de hombres. Y de esa manera poder empatizar con que la otra persona también es distinta y está bien que sea diferente. Y yo no tengo que compararme, no tengo que justificarme, bueno, es que yo soy así, me da lo mismo el resto, no. Una cosa es el diseño y otra cosa es el carácter. Y Dios te ha puesto en el entorno, en la familia en la que creciste, en el entorno en el que estás hoy, para que tu carácter sea limado y puedas reflejar la imagen de Cristo también a través de tu vida. Entonces, cuando hablamos de diseño, hablamos de algo tan complejo. No tiene que ver solamente con que es hombre y mujer, sino que tiene que ver con características mentales, de diseño neurológico, ¿no? Características físicas, hormonales, características sexuales, características emocionales. Está todo perfectamente relacionado en nosotras. Y todo está ahí con un para qué. Expresar, traer el reino de Dios a la tierra. Que se haga tu voluntad, Señor, en la tierra, así como se hace en el cielo. ¿Y cómo se va a hacer esa voluntad en la tierra? ¿La pueden hacer los ángeles? Claro que sí. Pero Dios nos puso a nosotras para manifestar esa voluntad de Dios en la tierra, traer el reino de Dios, los valores de Dios, el diseño de Dios a través nuestro. Pero no lo podemos hacer solas. Nos necesitamos unos a otros, como vimos que formamos un cuerpo. Más allá de características visibles físicamente, es características de diseño que tenemos y de personalidad que necesitamos complementarnos unos con otras. Segunda de Corintios 3:18 dice: así que todas nosotras, que con el rostro descubierto, ahora viendo este diseño, ahora entendiendo que hay un porqué detrás de todo, ahora abrazando el diseño que Él quiso poner en nosotras, dejando de compararnos, dejando de minimizarnos, dejando de escuchar las mentiras acerca de ese diseño. Ahora con el rostro descubierto podemos reflejar como en un espejo la gloria del Señor. Y somos transformadas a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. ¡Qué poderoso! ¿Se dan cuenta cómo esto tiene todo que ver con Génesis? Con la creación del hombre y la mujer, de reflejar la imagen y la semejanza de Dios. Cuando nosotras nos paramos en el diseño que Dios trazó para nosotras. Y por eso es tan importante, y es lo que he intentado hacer desde la primera sesión, que aprendemos a identificar cuáles son las mentiras que estamos escuchando acerca de nuestro diseño. ¿Cuáles son las mentiras que abrazamos como la verdad para nosotras en base a nuestra personalidad, en base a nuestro género? Porque cada una lucha con mentiras. Satanás y además es tan poco creativo que ocupa las mismas mentiras para todas. Entonces empieza a decirnos que, por ejemplo, ¿no? Si tenemos un diseño más izquierdo, más azul, bueno, que somos muy controladoras,
que somos muy dominantes, que somos mandonas, que somos poco afectivas, que somos muy frías. Si tenemos el diseño verde del cuadrante B, que somos aburridas, que nadie quiere estar con nosotras, que estamos enfocadas simplemente en la tarea, que no somos para nada creativas, que nosotras no vamos a poder enfrentar cambios, que estamos ensimismadas en nosotras, que somos tan cuadradas que todo tiene que estar demasiado ordenado, que nadie quiere vivir cerca nuestro. Si de repente nuestro diseño está en el cuadrante amarillo, bueno, es que somos muy voladas, somos poco enfocadas, que andamos con la cabeza en las nubes constantemente, de que somos poco focalizadas, de que nunca vamos a poder cumplir con nada, que siempre estamos soñando, que no podemos cumplir con los sueños. Y si quizás nuestro diseño está en el rojo, en el cuadrante C, es que somos demasiado débiles, porque somos muy emocionales, muy afectivas, por lo tanto somos débiles, que somos personas que no podemos ser eficientes, porque nos importa más la persona que la tarea. Entonces cada una, de acuerdo al diseño que Dios trazó, nos enfrentamos a diferentes mentiras. ¿Cuáles son las mentiras que Satanás te ha estado hablando a ti? Que te impiden poder reflejar la imagen de Dios a través de tu vida. Y tú no necesitas ser igual a otra persona. Está súper bien que podamos encontrar mentoras en nuestra vida, mentores, que podamos aprender y crecer, porque claramente yo no puedo vivir toda la vida desarrollando tareas de mi cuadrante. Obviamente que todas tenemos desarrollado y realizamos en el día a día tareas que tienen que ver con todos los cuadrantes, ¿no? Hay uno que es la brújula, pero necesitamos vivir en el día a día con competencias de características de todos los cuadrantes. Pero, ¿qué te está diciendo Satanás? No, es que ese diseño es mejor. No es que tú tienes que ser como tal persona. No es que esto no es tan valorado. Esto no es tan importante. Entonces nosotras nos sentimos obligadas, forzadas a dejar nuestro diseño. Efesios 2:10 dice, somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotras tiempo atrás. Y fíjense que este pasaje habla de diseño porque somos su obra maestra. En el griego esta palabra es poema. Somos el poema de Dios. Somos la creatividad de Dios. Somos ese diseño que Él hizo para nosotras. Su obra maestra, para que sea admirada, para que sea vista, para que cuando alguien te vea a ti, pueda ver al Creador. Porque cuando uno va a ver una obra, ¿no? Una pintura de, no sé, de Miguel Ángel o de Dalí, uno no se queda, uno no piensa solamente en la pintura, en el pincel que se ocupó, en las características, en el marco que tiene. Uno piensa automáticamente en la grandeza del creador de esa obra. Entonces, cuando nosotras podemos vivir en este diseño, la gente puede ver al creador a través nuestro. Entonces, este pasaje habla de diseño. Somos su obra maestra. Habla de redención, que esta obra maestra Satanás intentó deformar, romper, pero Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. A través de la obra redentora de Jesús, Él vino a resignificar nuestra vida. Él vino a empoderarnos y a capacitarnos mediante la obra del Espíritu Santo, como veíamos en el pasaje anterior, para que podamos vivir en ese diseño. A fin de que hagamos cosas buenas, habla de destino, habla de un propósito que Él preparó para nosotras tiempo atrás, y como veíamos en el Salmo 139, incluso desde antes que podamos vivir el primero de nuestros días. Es tan poderoso. Entonces, ahora que hemos conocido esta verdad,
¿Qué vamos a hacer en el futuro? ¿Qué decisiones vamos a tomar? ¿Qué mentiras voy a escuchar? ¿O voy a elegir escuchar la verdad y vivir a través de la verdad? No sé si tuvieron la posibilidad de completar el test de los 5 lenguajes del amor. ¿Pudieron hacerlo? ¿No? Ya. Bueno, lo voy a mandar, ¿sí? Para que es súper cortito. Pero la idea es que, y por eso somos tan complejas, porque a pesar de este diseño físico, es también un diseño de qué es lo que a mí me gusta, qué es lo que yo abrazo en base a este diseño. Cómo a mí me gusta, cómo yo percibo el amor. Y Gary Smalley decía a través de este libro que hay 5 lenguajes del amor, ¿sí? Está la palabra de afirmación, el contacto físico, los regalos, el tema de piel, y el quinto se me quedó en cola, no me acuerdo cuál era ahora. Pero cada una hay 1 o 2 que destacan más y que cuando la otra persona hace eso yo me siento realmente amada. Entonces, esto agrega otro ingrediente más acerca del diseño que va más allá de que seamos género femenino y masculino. Porque estos lenguajes del amor podemos compartirlos con hombres y mujeres independientemente del sexo. Entonces, esta complejidad con la que el Señor nos diseñó tiene todo un para qué. Entonces, yo les voy a dejar como tarea para la próxima semana que realicen el test de los lenguajes del amor y les voy a mandar otro test, que este sí es más largo, pero es muy interesante, que es un test de dones, ¿sí? Así se llama, un test de dones. Y la idea es que ustedes al poder completar este test de dones puedan identificar cuáles son estos dones con las que Dios las ha equipado. Porque al entender estos dones por los cuales Dios nos ha equipado, con los cuales Dios nos ha equipado, podemos entender también nuestro propósito a través de este diseño, ¿sí? Entonces, para la próxima semana, que ya ahí hacemos un cierre de todo esto, quiero que traigan para que podamos conversar acerca de nuestro lenguaje del amor y también de cuáles son mis dones. Y se van a dar cuenta que tanto lo que a mí me gusta hacer, lo que a mí me apasiona, la manera en que yo amo y me gusta amar, los dones que tengo, tiene todo que ver con lo mismo, con el diseño de cada una, con este cableado, con lo que nos llama la atención, ¿sí? Porque es lo que Dios, el sello que Dios puso, la brújula que Dios puso para cada una de nosotras. Así que antes de terminar, me gustaría que volvamos a hacer este ejercicio de preguntarle al Padre, ¿cuál es nuestro diseño y cuáles son estas mentiras a las que hemos sido expuestas? Voy a cerrar un poquito la cortina para que no moleste tanto el sol. Entonces, las invito a que cierren sus ojos y que tengan igual su papel y su lápiz cerca para que podamos tomar nota de lo que Él nos va a hablar. Porque nadie mejor que Él conoce el diseño que trazó para cada una de nosotras. Padre, gracias, porque a lo largo de toda tu palabra, Señor, que como dices tú en Juan 8, nos trae libertad. Conocer la verdad trae libertad. A lo largo de toda tu palabra, tú vienes a confirmar esto mismo, que hay un diseño, que hay una intencionalidad para cada una de nosotras. Señor, y a pesar de las circunstancias, del momento en el que nuestras vidas fueron gestadas, que muchas veces puede parecer como accidental, puede parecer como trágica, puede parecer como no esperada. Hay una intencionalidad tuya, Señor. Hay un designio tuyo. Eso no te agarró por sorpresa a ti, sino que nuestros días estaban escritos en tu libro. Nuestro día de nacimiento, nuestra gestación, cada momento de nuestra vida, incluso nuestro final, está establecido, Señor, y está escrito. Y quiero que tú nos lleves ahora ahí, Señor, a ese momento de nuestro diseño,
a ese momento de tanta intencionalidad tuya, de formarnos, de crearnos, de ponernos tus sellos, Señor. Que tú puedas traer redención para nuestro diseño. Ven, Espíritu Santo, ahora a llenar nuestras vidas, a llenar el espacio físico en el que estamos, la habitación en la que nos encontramos, para que podamos escucharte. Porque queremos escuchar tu voz. Durante tanto tiempo, lo más probable es que hayamos escuchado otras voces, las voces de otras personas, nuestra propia voz, la voz de Satanás. Pero ahora queremos escuchar tu voz, Señor. Que nos hables acerca de este diseño y de las mentiras que nos han condicionado o nos han alejado del propósito para el cual tú nos diseñaste. Así que, Padre, queremos pedirte si tú podrías decirnos ahora cuáles son las mentiras acerca de nuestro diseño que hemos estado escuchando. Y a medida que empieces a escuchar lo que el Padre te está diciendo, escríbelo. Lo que primero viene a tu mente, esa es la voz de Él. Esa es su voz. Padre, tú podrías decirnos cuáles son las mentiras que hemos escuchado acerca de nuestro diseño. Padre, y como leíamos en Efesios, a ti te encanta redimirnos y restaurarnos al diseño original. Queremos volver a ese diseño original para poder vivir libres, plenas, la vida que tú soñaste para nosotras. No es una carga pesada, es algo que produce placer en nosotras, porque es lo que tú diseñaste, Señor, para que disfrutemos. ¿Podrías decirnos, Padre, cuál es nuestro diseño? ¿Cuáles son las características de nuestro diseño? Gracias, Señor, por hablarnos. Gracias porque podemos escuchar tu corazón. Gracias porque tú amas que vivamos en libertad, Señor, en la libertad de nuestro diseño. Te pido que sigas hablándonos, Señor. Y no solamente acerca de nuestro diseño, sino también que podamos ver el diseño de las personas que nos rodean como algo que tú trazaste intencionalmente sobre sus vidas. Que podamos amar el diseño de otras personas. Ayúdanos, Señor. Amar el diseño de las otras personas, que es diferente al nuestro. Que podamos validarlo, que podamos impulsar el diseño de otras personas,
para que juntos podamos revelar o espejar, Señor, tu imagen y tu semejanza. Gracias, Señor, por este tiempo. En tu nombre, Jesús. Amén. No sé si alguna se anima a compartir acerca de lo que escuchó, o de las mentiras, o de su diseño, o si quiere hacer algún otro comentario. ¿Pudieron anotar lo que el Padre les estaba revelando? ¿Pudieron tomar nota? Guárdenlo, porque va a ser súper revelador para ustedes cuando hagan el test de los lenguajes del amor y cuando hagan el test de dones. Van a ver cómo todo tiene relación. Impresionante. ¿Preguntas, comentarios? Ya, sigo hablando yo, que me encanta. Bueno, yo tengo un diseño muy izquierdo, ¿sí? Muy quizás el azulito que veíamos, que como tiene más el estereotipo de ser o de lo que cumple el rol de un hombre, ¿no? Entonces, siempre me sentí que había algo malo en mí, porque obviamente yo no era tan de piel, no era tan cariñosa, era muy fría, y obviamente que la gente a mi alrededor se encargaba de decírmelo, como muy estructurada, y siempre pensé que era algo malo en mí, que yo era algo que tenía que cambiar. Y ahora cuando también le preguntaba, cuando hacíamos esta pregunta al Padre, ¿cuáles son las mentiras que yo estaba creyendo en mi diseño? Y venía justamente eso, como que eres fría, que no eres de piel, que no eres cariñosa, que no te importa la gente. Y cuando le decía, ¿y qué es lo que tú ves en mi diseño? Y él me decía que era constructora, que era alguien que podía fijar objetivos y que podía cavar profundo para establecer cimientos. Entonces, como tan liberador poder escuchar su voz y ver que el diseño está ahí por algo, porque cuando conocemos ese diseño podemos caminar y podemos tomar decisiones. Nos empodera tomar decisiones, a que no le tenemos que decir que sí a todo, sino tenemos que decir que sí a lo que tiene que ver con nuestros talentos, con nuestros dones. Podemos poner límites, y cuando uno empieza a poner límites y en cierta manera enfocarse en su diseño, tú empiezas a ser más feliz. Tú empiezas a disfrutar más, y es lo que Dios anhela para cada una de nosotras. Las mujeres tenemos en desventaja quizás, ¿no? En cierta manera, de que tenemos que suplir muchos roles a veces, como con los niños, el rol laboral, varias otras cosas, y terminamos de repente perdiendo nuestro norte, perdiendo nuestra brújula, enfocándonos en el día a día, en lo que hay que hacer. Pero Dios quiere que tú, en ese día a día, en lo que tú tienes que hacer, puedas vivirlo desde tu diseño, no culpándote, no comparándote, no escuchando las mentiras que te descalifican, sino que puedas ver que tomar decisiones. Si tú eres de las que toma decisiones en cuanto a la intuición, porque tú eres más vale intuitiva y ese es tu diseño, es como dale, es como está bien. Si tú eres la que medita más, lo reflexiona más, hace un diálogo interno, piensa en miles de variables, está bien, ese es tu diseño, ¿sí? Y no por eso quiere decir de que tenga algo malo nuestro diseño, sino que es un diseño diferente. Y cada pieza de este rompecabezas que conforma nuestra personalidad hace aún más único nuestro diseño. Por eso
hay tanta redención de Dios a lo largo de nuestra historia, más allá de que el enemigo se ha encargado de quebrar, de romper, de deformar nuestro diseño. Él ha venido a traer redención, para que todo lo que quiso destruirnos, Él lo trae para fortalecernos, para poder reflejar mejor el diseño de Él a través nuestro. Así que las dejo, chicas, con esta tarea. Se la voy a mandar a Adriana, así que pídensela para que puedan completar para la próxima semana estos 2 tests. ¿Sí? Perdón las interrupciones de la internet. Tranquila. Gracias, Andrea. Muchas gracias, Andreita. Gracias, Andreita. Les mando un abrazo gigante. Excelente. Igual. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias. Chao, chao. Que estén muy bien.